En esta segunda parte de el bautismo y Romanos 4, Pablo presenta una enérgica comparación entre la circuncisión y el bautismo. La circuncisión en el Antiguo Testamento representaba la futura circuncisión del corazón. Esto es, representaba la señal y el sello del Evangelio. En Gálatas 3:8 Pablo dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Note que el pacto abrahámico es llamado el Evangelio, la buena nueva. Y esta cita es de Génesis 12:3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este pacto abrahámico es anterior a la circuncisión y antes de que Abraham ofreciera a Isaac. En otras palabras, antes de que Abraham hiciera algo por sí mismo. Pablo nos dice que la circuncisión del corazón se muestra al ser sepultados en el bautismo. Si Pablo hace tan enérgica comparación entre la circuncisión y el bautismo, entonces necesitamos examinar si el bautismo o no, como la circuncisión, es considerado bíblicamente una obra. Aquellos que sostienen la regeneración por el bautismo dicen que es necesario ser bautizado en agua para poder ser salvo, pero que el bautismo en sí, dicen ellos, no es una obra, ya que es algo que no se hacen ellos mismos, sino que es algo que les hacen a ellos. Pero el mismo argumento puede ser aplicado a la circuncisión. La circuncisión era algo que los judíos no se hacían a sí mismos, era algo que les hacían a ellos. Pero aún así, Pablo condena a aquellos que tratan de circuncidar como un medio de completar o perfeccionar el proceso de ser justificados solamente por fe. Gálatas 3, del 1 al 6 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pablo condena abiertamente a aquellos que tratan de terminar por el esfuerzo de la carne lo que ya fue iniciado por el Espíritu. Inclusive, Pablo menciona nuevamente el mismo versículo acerca de Abraham y del cual hemos tratado en el video anterior. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Claramente Pablo nos está diciendo que la justificación es por fe. No por fe y circuncisión. No por fe y algo más. Ni tampoco fe y bautismo. Pablo continúa y menciona la circuncisión. Gálatas 5, del 2 al 6. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros
Por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pablo abierta y directamente condena a aquellos que buscan completar la obra de Dios en la cruz con un esfuerzo humano, como es la circuncisión. Entonces dice que aquellos que buscan la circuncisión están bajo la obligación de mantener toda la ley. ¿Por qué? Porque estaban creyendo en una obra recibida pasivamente, como la circuncisión, en combinación con la fe, y no estaban creyéndole a Dios solamente por la fe. Así pues, Pablo fundamentalmente condena a los Gálatas porque estaban agregándole un requisito a la fe, al decir que había necesidad de algo más para hacer y así poder ser salvo. Podemos llegar a conclusiones desde el texto bajo examen. En el versículo 2, Abraham no fue justificado por las obras delante de Dios. Versículo 3, Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada como justicia. Versículo 4, Pablo habla de las obras más allá del alcance de la ley mosaica. Versículo 5, aquellos de nosotros que no trabajamos, sino que creemos, somos justificados por fe. Versículo 6, ser declarado justo es aparte de las obras humanas. Versículo 9, la fe le fue contada a Abraham como justicia. Versículo 10, Abraham fue justificado por fe antes de la circuncisión. Versículo 11, la circuncisión es un sello de la justicia que es por fe, el cual ya tenía antes de ser circuncidado. Romanos 5, 1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo continúa diciendo, justificado pues por la fe. Aquí el único contexto disponible para nosotros se encuentra en el capítulo 4, donde Pablo nos dice que Abraham fue justificado por fe aparte de cualquier obra, aparte de cualquier sello, de cualquier señal y de cualquier ceremonia, ya fuera esta llevada o no a cabo, pasiva o activamente. Del Antiguo Testamento Pablo nos ha enseñado la doctrina de la justificación por fe y lo ha hecho señalando que Abraham fue justificado por fe aparte de cualquier cosa que él haya hecho o que le hayan hecho a él. Por lo tanto, podemos ver que el bautismo no es necesario para la salvación. Somos justificados por fe, no por fe y algo más. En esta tercera serie del bautismo y Romanos 4, presentamos algunas objeciones respondidas. La primera, el bautismo no es una obra debido a que éste se nos hace a nosotros, no es algo que hagamos. Este argumento ya fue respondido anteriormente en la condenación que Pablo hace de la circuncisión, la cual es también hecha al ser humano. Por lo tanto, no es algo que la persona haga. Pablo rechaza esta como una obra, sin importar si la misma no las hace alguien a nosotros. Si una persona es justificada por la fe, entonces es solamente justificada por la fe. La fe en Dios es lo que la justifica. Si esa persona es entonces justificada por fe y después es bautizada, entonces no es justificada por fe, sino por la fe y el bautismo.
La fe es creer. Si somos justificados por fe, somos justificados al momento de creer. Pero si somos justificados por la fe cuando nos bautizamos, no estamos siendo justificados por la fe al creer. Porque ya lo dijimos antes, la fe y el creer ocurren antes del bautismo, no al momento del bautismo. Si el bautismo fuera necesario para la salvación, no seríamos entonces justificados por la fe, ya que obtendríamos la fe al momento de ser bautizados y no antes. Por lo tanto, el bautismo de regeneración niega la justificación por fe. Si la fe es combinada con una acción para poder traer justificación, entonces no es justificación por fe, sino justificación por fe y algo más. Segundo argumento. Pero la Biblia nos dice que no somos justificados como lo fue Abraham. Segundo argumento. Pero la Biblia no dice que somos justificados como lo fue Abraham. Respuesta. La Biblia sí lo dice. Pablo nos dice que Abraham fue justificado por fe y relaciona entonces la justificación de Abraham al tiempo presente cuando dice, mas al que no obra, hablando de nosotros ahora, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pablo abarca tanto el antiguo como el nuevo pacto, y toma el ejemplo de la justificación de Abraham por la fe y la iguala a la justificación para el día presente. Tercer argumento. Esto dice que los judíos estaban buscando ser justificados por la ley, pero nosotros, los que creemos que el bautismo es necesario para la salvación, no estamos de acuerdo con ser justificados por la ley. Respuesta. Si usted está o no de acuerdo con esto, no cambia el hecho de que Pablo condenó a aquellos que buscaban ser justificados con la circuncisión para completar su fe. Recuerde Colosenses 2, 11 y 12, donde Pablo claramente compara el bautismo y la circuncisión. Los Gálatas habían escuchado el Evangelio de salvación y de la fe en Cristo, pero se le estaba diciendo que una pequeña obra era necesaria para que ellos recibieran esa justificación. ¿Por qué entonces Pablo los condena enérgicamente? Porque una persona es justificada por la fe. Una persona o es justificada cuando cree o no ha sido todavía justificada. Cuarto argumento. Podemos ser justificados antes de ser salvos y al final no ser salvos, así hayamos sido justificados. Este, mi querido amigo, es un argumento ignorante. Ser justificado significa que Dios ha declarado que esa persona es legalmente justa en su presencia. Esto significa que ha sido salva del justo juicio de Dios. Por lo tanto, aquellos que son justificados sí son salvos. Quinto argumento. Según Santiago 2:19, la fe de Abraham no fue como la de los demonios. Esta fe tuvo obras, pero después de la fe. Por lo tanto, primeramente la fe, combinada posteriormente con sus obras, salvó a Abraham. Nuestra respuesta. Santiago está hablando acerca de la fe falsa y verdadera. Los demonios tienen fe falsa, la cual no llevó a buenas obras. Pero la fe verdadera es manifestada delante de los demás por las acciones. Esta es la razón por la cual Santiago 2:14 empieza su discurso mencionando la fe muerta e inmediatamente pasa a explicar lo que realmente es la fe verdadera. Sexto y último argumento. Santiago dice que somos justificados por las obras.
Santiago habla 3 veces acerca del ser justificados por obras. La referencia es acerca de la justificación presente. Abraham es un hombre justo cuyas obras son reconocidas. Esto no se dice para entrar en polémica contra el pensamiento paulino, sino para poder enfatizar que la fe verdadera no es... no, mamita, repítelo, porque no era el sexto y último. No, yo lo sube. Ahí. Sexto argumento. Santiago dice que somos justificados por las obras. Nuestra respuesta. Santiago habla 3 veces acerca del ser justificados por obras. La referencia es acerca de la justificación presente. Abraham es un hombre justo, cuyas obras son reconocidas. Esto no se dice para entrar en polémica contra el pensamiento paulino, sino para poder enfatizar que la fe verdadera no es inactiva. La fe verdadera es activa. Argumento séptimo. La fe es algo que proviene de nosotros, así que su idea es inválida. Esta clase de argumento muestra que la persona que está objetando no entiende que Pablo contrasta la fe con cualquier obra. Así entonces, desde el momento en que la fe es comparada con las obras, está excluida de la categoría de las obras. Decir que la fe es algo que nosotros hacemos para igualar posteriormente a las obras es una afirmación absurda, debido especialmente a que es Dios quien nos concede el que nosotros creamos. Nuestro creer es en la obra de Dios y nacemos de nuevo no por nuestra propia voluntad. Objeción octava. Pedirle a Jesús que lo salve, que lo perdone de sus pecados, es hacer algo. Argumentamos. Jesús nos dijo que al pedir cualquier cosa en su nombre, Él la haría. Y se nos ha dicho que invoquemos el nombre del Señor Jesús. Pero orarle a Dios, mi querido amigo, no es una obra, ni una ceremonia, sino un requisito de nuestra fe, lo cual es un resultado de la obra de Dios en nosotros. Esta objeción falla al no distinguir entre 2 categorías, la categoría de la fe y la categoría de las obras. La fe es un creer en la obra de Dios. Aun cuando es algo que hacemos, como el creer, no es nuestra obra, sino la obra de Dios, y no cae dentro de la categoría de las obras contra las cuales Pablo estaba llevando a cabo tan severo contraste.